Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre ecuaciones lineales. Primero vamos a definir qué es una igualdad. Prácticamente ya hemos estudiado igualdades anteriormente, pero vamos a dar un pequeño repaso. Observa un momento la imagen que se te presenta. Si te fijas, son como dos sube y baja, digamos. Uno está equilibrado y en el otro nos pregunta qué figura va a ser necesaria para que continúe equilibrado. Te daré un par de minutos para que lo pienses, ponle pausa a tu video, piénsalo un poco y decide la respuesta y luego la vamos a discutir. Observemos la primera imagen. Espero que hayas tomado cuál es tu respuesta correcta y comparemos con la mía. En la primera balanza tenemos tres chibolitas, digamos, tres círculos a un lado y al otro lado tenemos dos rueditas y dos cuadritos. Y si se fijan en la imagen está equilibrada, es decir, que hay lo mismo a un lado que el otro para que la balanza o el sube y baja, digamos, esté equilibrado. Entonces, si comparamos, aquí hay dos rueditas y aquí también. La única diferencia es que una ruedita acá, en este caso, equivale a dos cuadritos de acá. Entonces, para que la otra balanza esté equilibrada, si tenemos una ruedita según esto, un círculo azul equivale a dos cuadros verdes. Entonces, por lo tanto, la respuesta que debemos elegir es el literal B. ¿Sí? Ya que, según esto, dos rueditas, tenemos dos rueditas, y aquí una ruedita equivale entonces a los dos cuadros. Entonces, para que esto esté equilibrado, entonces aquí tendría que haber dos cuadritos. Por lo tanto, con esta selección que hemos hecho, entonces la balanza seguiría equilibrada. Observemos las siguientes balanzas y describe las igualdades que representan. Prácticamente la igualdad es el hecho de que, si lo comparamos con el ejemplo anterior, el sube y baja, es que a un lado del sube y baja tiene que haber lo mismo, ¿verdad?, que el otro para que haya un equilibrio. Entonces, si vemos y seguimos esa misma idea, en estas balanzas están equilibradas. Si se fijan, las tres están equilibradas. Pero en cada lado de las balanzas hay cantidades distintas, pero al final es lo mismo. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en una balanza tenemos 3 y al otro lado tenemos un cubito que vale 3. Entonces podemos decir que esto es 3, es igual a 3. Mientras que en el otro caso, en la segunda balanza, a un lado tenemos 3 cubitos que cada uno vale 1 y al otro lado tenemos un solo cubo que vale 3, pero equivale exactamente a lo mismo, por eso es igual. Entonces podríamos decir que 1 más 1 más 1 de un lado es igual a los 3, al cubito de 3 que está al otro. De igual forma, en la balanza 3 tenemos 3 cubitos que equivalen 1 y en el otro lado tenemos un cubo que vale 2 y otro que vale 1. Por lo tanto, podemos decir que 1 más 1 más 1 es igual a 2 más 1, ya que las balanzas están equilibradas y en efecto es la misma cantidad. Lo que está a un lado da lo mismo de lo que está al otro. Entonces podemos empezar a definir qué es una igualdad. Una igualdad es cuando dos expresiones son iguales, vamos a siempre utilizar el símbolo igual. Entonces, cuando aparezca este símbolo de igualdad, a ese tipo de expresión le llamamos igualdad. Cuando yo igualo o digo que dos cosas son iguales, tengo que usar este símbolo y cuando lo ocupo, esa es una igualdad. Entonces, siguiendo esa idea, que una igualdad es una expresión donde dos cosas son iguales, ¿verdad? Quizás se oye muy redundante por la palabra, pero así es. Entonces, veamos.
tenemos aquí en el primero, 6 más 1 es igual a 5 más. Entonces tenemos que ver qué número vamos a poner acá para que la igualdad se mantenga, es decir, que haya un equilibrio, ¿sí? Como en la balanza o el sube y baja del primer problema. Entonces ya sabemos que 6 más 1, esto es 7, ¿verdad? Entonces, si esto es 7, ¿cuánto le tendría que sumar a 5 para que también aquí sea 7? ¿Verdad? Entonces el número que hace falta es 2, ¿verdad? Y ya tenemos equilibrada nuestra igualdad. Hoy sí ya podemos decir que es una igualdad. Si yo escribía otro número distinto de 2 y no me daba lo mismo a ambos lados, ya no iba a ser una igualdad. Por eso tenemos que escribir los números que son o los que corresponden, ¿verdad? No es que vamos a poner cualquier valor, sino que hay que analizar. A este lado de la igualdad tenemos 5. Entonces, aquí tenemos 8 menos nada, ¿verdad? No sabemos todavía. ¿Qué número tenemos que restarle al 8 para que nos dé 5? Piénsalo un poco. Si lo piensas un poquito, la cantidad que debemos restarle es 3. Para que 8 menos 3 obtengamos 5 y así la igualdad sea correcta, ¿verdad? O se cumpla. Ahora, aquí en este caso, como no hay valores en ningún lado, podemos elegir cualquiera de los dos valores para escribir, de los dos lados, perdón, para escribir un valor. Por ejemplo, si yo pongo aquí 2, digamos, entonces ya sé que este lado da 4. Entonces yo sé que a este lado, el lado derecho, pues el valor que tengo que poner es 1, para que también dé 4. Pero si yo elegía otro número acá, pues iba a cambiar el número que iba a elegir acá. Pero eso era porque faltaba cantidad a ambos lados de la igualdad. Aquí sí se podía elegir cualquiera en una igualdad. Ya en el segundo lado tendríamos que haber elegido un valor de acuerdo a lo que sumaba en el otro. Igual acá. Por ejemplo, si yo elijo un lado de la igualdad, digamos el izquierdo, digamos que yo pongo 8 menos 2. Esto sabemos que es 6. Entonces, como ya sé cuánto da un lado de la igualdad, pues ya puedo elegir el número que va a ir al otro lado. Entonces, ¿qué número tengo que sumar a 4 para que me dé 6? Pues entonces usamos el número 2. Y ya se cumple la igualdad. Y con estos valores hemos hecho que las igualdades sean correctas. Entonces, cuando yo tengo una expresión donde uso este símbolo de igual, y obviamente lo que está a un lado es lo mismo de lo que está al otro, entonces a eso le vamos a llamar igualdad. Ahora que ya sabemos qué es una igualdad, vamos a poder definir qué es una ecuación. Entonces, veamos lo siguiente. Si se fijan, siempre tenemos una balanza, ¿verdad? Que está equilibrada, pero ahora lo que cambia es que tenemos aquí el valor de una letra o una variable, o como nosotros le llamamos incógnita también. Entonces, ¿cómo cambiaría esta expresión? Nos dice que representemos la igualdad matemática de las expresiones que están en los platillos de la balanza. Entonces, recordemos que el hecho de que hayan dos cubos significa que a un lado agregué primero uno y luego agregué el otro. Cuando usamos la palabra agregar o añadir, estamos hablando de la operación de suma. Entonces, aquí, si se fijan, ya tenemos el símbolo de igual. Significa que lo que está a un lado tiene que ser lo mismo que lo que está al otro. Por eso la balanza está equilibrada. Es una igualdad, ¿verdad? Si expresamos esto como una igualdad, nos quedaría x más el cubito que tiene 3 más, eso sería igual a, perdón, el cubo que vale 5 más el cubo que vale 10 más el otro cubito que vale 10. Y esta sería la expresión de la igualdad que está acá, ¿verdad? X más 3 de un lado igual a 5 más 10 más 10 del otro. Y esta es la expresión. Si se fijan, no cambia mucho. La diferencia es que ahora, en vez de tener un valor acá, tenemos una letra o una variable. Y recordemos que cuando nosotros añadimos letras a una expresión, esto ya se convierte en una expresión algebraica.
Y normalmente utilizamos las letras para valores que desconocemos. Entonces yo no sé en este momento cuánto vale este cubo, por eso le asignaron el valor de la X. Ahora, esto que está acá, como ya tenemos letras en una igualdad, a eso le llamamos ecuación, la vamos a definir en el siguiente. Entonces una ecuación siempre es una igualdad, ¿sí? Es decir, donde hay dos expresiones que son iguales, pero son expresiones algebraicas, es decir, que ya están apareciendo letras, números y operaciones entre ellos. Entonces, cuando yo tengo dos cosas que son iguales, pero esas expresiones que son iguales son expresiones algebraicas, a eso ya le llamamos una ecuación. Entonces, en una ecuación vamos a encontrar variables o incógnitas y constantes. Entonces, las variables o incógnitas son las letras. Por ejemplo, en el caso anterior era X, mientras que las constantes eran los números. Era 3, era el 5, era el 10 que aparecía en los otros cubos. Ahora, cada lado de una ecuación recibe un nombre. Por ejemplo, el lado o los elementos que están al lado derecho se llama miembro derecho. Y lo que está al otro lado, en el lado izquierdo de la igualdad, se llama miembro izquierdo. La idea de una ecuación es no solo plantearla o escribirla como hicimos al inicio, sino encontrar su solución. Y cuando hablamos de encontrar su solución o resolverla, entonces nos referimos a encontrar el valor de la incógnita o de la letra. Es decir, recordemos que la letra representa un valor que desconocemos, pero lo podemos llegar a encontrar mediante operaciones que vamos a hacer más adelante. Entonces, la idea es encontrar el valor de la letra y así determinar cuál es el dato correcto que debe haber en esa ecuación para que la igualdad se mantenga, es decir, el equilibrio en la balanza que representaría la ecuación si se mantenga y no se altere. Entonces, hoy en esta unidad vamos a estudiar unas ecuaciones o un tipo de ecuación en específico, las ecuaciones lineales. Y se llaman lineales porque es donde la incógnita, es decir, la letra, tiene como exponente el 1. ¿Sí? No se pasa su exponente, no puede ser 2, ni 3, ni 4, no. El exponente más grande que tiene la letra que aparece o la incógnita es 1. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que este tipo de ecuaciones puede tener a lo sumo, es decir, o lo máximo que puede tener de respuestas o soluciones es una. Es decir, que la letra solo puede tomar a lo mucho un valor. Puede tener un valor o puede no tener solución. Ya vamos a ver en clases próximas cuándo una ecuación lineal tiene solución y cuándo no. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque tenemos la igualdad de dos expresiones, pero ya aparecen letras o variables, ¿verdad? X en este caso es la incógnita. Entonces, este lado de acá le vamos a llamar miembro izquierdo porque está al lado izquierdo del símbolo de igual. Y este miembro de acá le vamos a llamar miembro derecho porque está al lado derecho del símbolo de igual. La incógnita es X y las constantes son 5 y 12. Las constantes son los valores numéricos que no están acompañados con letras. Ahora, representemos la igualdad matemática de las expresiones que están en los platillos de esta balanza. Entonces vamos a hacer igual que al inicio, pero ya está un poquito más claro. Entonces, si se fijan a un lado en el miembro izquierdo tenemos 2x y tenemos 30. Mientras que en el miembro derecho tenemos a un cubo que tiene x, que tiene 4 y que tiene 5. Entonces, en este caso la variable es x y la constante son 30, 4 y 5. Mientras que el 2 ya no es una constante, sino que es un coeficiente. Porque el coeficiente es el número que acompaña o multiplica a la letra, ¿verdad? O a la variable. Entonces, si escribimos esta expresión, nos quedaría 2x más 30
Esto es igual a x más 4 más 5. Y esta sería la ecuación que representa la igualdad que está en la balanza. Veamos los siguientes para terminar. Pone pausa un ratito tu video y trata de hacer tú solito estas igualdades y luego comparemos la respuesta. Para el primer caso tenemos en un lado x, 8 y 10. Para el segundo caso tenemos 4x a un lado, 3 y 39 al otro. 3x a un lado y 6 en el literal C, en el lado izquierdo, y en el lado derecho 8 y 4. Y para el último tenemos 4x, 2 y al otro lado 2x y 6. Entonces, para el primero nos quedaría x más 8 igual a 10. Espero que esta haya sido tu respuesta. Si no, pues puedes corregirlo y no hay ningún problema. La idea es que aprendamos. Para el segundo sería 4x más 3 igual a 39. Para el tercer caso sería 3x más 6 igual a 8 más 4. Y para el último caso sería 4x más 2, eso es igual a 2x más 6. Y estas serían las expresiones que representan a las ecuaciones que están en las balanzas. En la siguiente clase vamos a aprender cómo resolver ecuaciones lineales. Así que te recomiendo que repases esta clase para que en la próxima clase podamos aprender cómo encontrar las soluciones o el valor de las incógnitas que aparecen en una ecuación.